También aquellos que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y voy a dar lectura a su favor los versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12, y he titulado esta porción, Abraham y su descendencia. Y dice la palabra del Señor: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque una vez más nos permites reunirnos para escuchar tu voz a través de la predicación. Te ruego que en tu gracia y misericordia guíes este tiempo por tu Santo Espíritu, para que podamos ser confrontados, consolados, animados en esta carrera de la fe en la cual nos encontramos. Que tu Santo Espíritu que mora en medio de nosotros se gloríe en salvar a aquellos que aún están muertos en medio de nosotros, a nuestros niños, a los jóvenes que aún no te conocen, incluso a las personas que tal vez ya tienen tiempo viniendo pero aún no creen en ti. Te pido, oh buen Dios, ten misericordia de ellos, y usa la predicación del Evangelio, la predicación de tu palabra, para traerlos a salvación. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hola. ¿Le puedes subir otro poquito al audio? Hola, sí. Súbele otro poquito mientras voy hablando. Hermanos, estamos estudiando el capítulo 11 de Hebreos, en el cual ya hemos visto varios aspectos acerca de la fe. Vimos, en primer lugar, que la fe sirve como aquella certeza que nos ayuda a esperar pacientemente en la esperanza que tenemos acerca de cosas que no hemos visto. Por la fe, como dice el autor, entendemos que el universo mismo fue creado de la nada. Por la fe, empezamos a ver testimonios de personas a las cuales Dios salvó. Les dio esa fe para ser justificados por la fe, pero esa misma fe les ayudó a perseverar en su fe. Y nos está dando ejemplo tras ejemplo de lo que hace la fe en los creyentes. El primer ejemplo, Abel, es el ejemplo de lo que hace la fe con una persona, y es que lo hace un adorador verdadero. Por la fe, Abel ofrece una adoración excelente a Dios. Además, en segundo lugar, la fe nos da evidencias a través del ejemplo de Enoc, que debemos primeramente caminar con Dios, y puede ser una fe muy sencilla, pero una fe que es fiel a Dios, una fe que camina con Dios. Y increíblemente, en el caso de Enoc es traspuesto, Enoc es llevado directamente a la presencia de Dios, lo cual nos da esperanzas de vida eterna. En tercer lugar, el ejemplo que vimos es Noé. Noé es un ejemplo de una fe que obedece. La fe que justifica nos guía a adorar a Dios, nos guía a servir a Dios y a vivir para Dios, pero también nos guía a obedecer a Dios, a caminar en obediencia. La fe, en el caso de Noé, lo llevó a ser obediente increíblemente delante de Dios, porque construyó algo que antes no se había visto y porque vivió algo que nunca antes había vivido. Noé construyó un arca y es salvo a través del arca del diluvio, que era el juicio de Dios. Una fe obediente.
En el caso de Abraham, que es el ejemplo que estamos estudiando de los versículos 8 al 19, el autor de Hebreos nos está hablando de varios aspectos de su fe, y esto es realmente lógico porque Abraham es el padre de la fe. Por lo tanto, al ser el padre de la fe, nos tiene que hablar de mucho de lo que Abraham hizo como el padre de la fe. Lo primero que vimos, o lo primero que muestra el autor de los versículos 8 al 10, es que esa fe en Abraham lo hizo un peregrino. Y yo les dije que debemos despertar esa conciencia de peregrino que hay en nosotros, al igual que Abraham. Él fue extranjero, fue peregrino. Ahora, hablando de que él fue extranjero y peregrino, uno podría decir o concluir que el hecho de ser cristiano es infructuoso, porque somos peregrinos, nada tenemos, nada llevamos. El hecho de ser extranjero significa que nada nos va a pertenecer en última instancia en esta vida. Por lo tanto, se podría concluir, posiblemente, o alguien podría concluir, que la vida de fe de un cristiano en el nuevo pacto debe ser inactiva, infructífera, quieta y poco esforzada, porque en última instancia lo único que espero es morir para ser llevado a la patria celestial. Soy extranjero y soy peregrino. Sin embargo, hoy, a través de los versículos 11 y 12, veremos que la vida del creyente debe ser fructífera. Debe ser una vida que glorifique a Dios en muchos sentidos. En este caso, vamos a hablar de la descendencia de Abraham. Pero antes de entrar al desarrollo de los versículos 11 al 12, quiero hacer una pequeña aclaración, quiero hacer un pequeño paréntesis. Y es que el versículo 11 genera un problema. ¿Cuál es el problema? Hay dos posturas diferentes en relación al versículo 11. El versículo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. En relación a esa porción hay dos posturas. Y hay muy buenos autores, por un lado, como John Owen, o como William Hendrickson, u otros autores que difieren en la interpretación del versículo 11. Unos creen que el versículo 11 habla de la fe de Sara. De eso está hablando, dicen unos, es la fe de Sara. Es como si el autor de Hebreos estuviera haciendo un paréntesis en el versículo 11, porque ahora nos va a hablar de la fe de Sara en medio de la fe de Abraham. Yo les dije que el versículo de los versículos 8 al 19 nos habla de la fe de Abraham. Entonces muchos dicen, el versículo 11 es un paréntesis, en el cual nos va a hablar de la fe de la esposa de Abraham. ¿Por qué? Por la traducción que tenemos en la Reina Valera 60, que es la Biblia que tenemos nosotros, lo cual traduce por la fe también la misma Sara, y atribuye esa fe a Sara. Pero hay otra postura. Otros creen que en realidad en el versículo 11 no está hablando de la fe de Sara, sino más bien sigue hablando de la fe de Abraham. Aunque obviamente debido a que él solo no puede tener hijos, va a mencionar a su esposa Sara, que era estéril. Sin embargo, el énfasis del versículo 11 no es la fe de Sara, es la fe de Abraham. Esa es la otra postura. Por ejemplo, la primera postura la tiene John Owen. La segunda postura la tiene un autor llamado David Byrd. Y él dice, el énfasis en el versículo 11 recae sobre aquella fe suya de Abraham, que lo capacitó para poder engendrar. Yo creo, y por ahora tengo la convicción, de que la segunda postura es la mejor. El versículo 11 no nos está hablando de la fe de Sara, nos está hablando de la fe de Abraham. Ahora permítanme darles dos evidencias textuales por las cuales creo eso, y he sido convencido de eso. La primera está basada en una traducción del versículo 11. Creo que la traducción de nuestras Biblias es inadecuada. Al inicio del versículo 11, creo que es inadecuada. Cuando dice, recibió fuerza para concebir, se atribuye la fe a Sara de manera directa en esa traducción, en la Reina Valera 60. Sin embargo, hay un autor que dice que eso está mal traducido, porque en el original
esa porción no hace referencia al proceso maternal de la concepción, sino al proceso paterno de la concepción. El término que nosotros tenemos para concebir en el griego es el término griego spermatos. Y literalmente ese término griego se traduce depositar la semilla, algo que la mujer no puede hacer. Ahí está hablando del proceso del varón para engendrar, depositar la semilla, que es como se conoce a la descendencia. Simiente hace referencia a eso. Ahora, dentro de este primer fundamento o argumento para decir que la segunda postura es la mejor, voy a decir algo que muy pocas veces digo o diría, y es que, amados hermanos, yo prefiero la traducción en ese versículo de la NBI, la Nueva Versión Internacional. Es una traducción con la que no estoy muy de acuerdo, pero ¿saben algo? En esta porción traduce muy bien. ¿Saben cómo traduce? El versículo 11 en la NBI dice: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Y en ese sentido, en esta traducción, el énfasis cambia. Aún se habla de Sara, aún se habla posiblemente de la fe que tuvo Sara. Sin embargo, el énfasis en esa traducción es Abraham, no Sara. Es la fe de Abraham, que a pesar de su avanzada edad y a pesar de la esterilidad de su esposa, tomó fuerza por medio de la fe para tener hijos. Y ese es el énfasis que le quiero dar a la predicación. Ahora, el segundo argumento es este. El versículo 12, que es, creo yo, la unidad de pensamiento, versículos 11 y 12, no habla de Sara. El versículo 12 habla de Abraham. Y ese es el segundo argumento. Y en este sentido, continúo prefiriendo la traducción de la NBI del versículo 12, que traduce de la siguiente forma: así que de este solo hombre ya en decadencia, hablando de Abraham, no está hablando de Sara. Y en nuestras Biblias, en la Reina Valera 60, también dice lo mismo, está hablando de Abraham, por lo cual también de uno, hablando de Abraham, y ese ya casi muerto o en decadencia, como traduce la NBI, salieron como las estrellas del cielo en multitud. ¿A quién está haciendo referencia el versículo 12? Abraham. Por lo tanto, el énfasis en la predicación de hoy va a ser Abraham, no va a ser Sara y su fe, como en algún momento creía. Es la fe de Abraham para engendrar a Isaac, el centro de esto. Pero no debemos descartar a Sara y su fe, porque también se incluyen. Pero se incluye a Sara para evidenciar dos obstáculos: su esterilidad y su vejez. Para eso. Ahora, ¿Sara también tuvo fe? Sí, claro que sí. Sin embargo, nuestro énfasis va a ser Abraham. Así que vamos a ver a Abraham y su descendencia. No la fe de Sara, la fe de Abraham y su descendencia. Y quiero que veamos tres cosas. Número 1, vamos a ver las dificultades para tener descendencia. Número 2, las razones para vencer la dificultad o la razón para vencer la dificultad. Y número 3, vamos a ver la descendencia evidenciada. Tres cosas. Primero, veamos las dificultades que tuvo que enfrentar Abraham para tener descendencia. Vean cómo inicia el versículo 11 en su parte A. Voy a leer las dos versiones que les mencioné. Primero, la Reina Valera dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. La NBI dice: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Hay dos dificultades para que Abraham pudiese tener hijos. Y recuerden, tener hijos no es simplemente el deseo natural de engendrar. En el caso de Abraham, está basado en la promesa que Dios le da. No simplemente en el hecho de quiero tener hijos, quiero tener hijos, quiero tener hijos. No, en el caso de Abraham está basado en la promesa que Dios le entrega. Ahora, esta historia se desarrolla desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 21.
No vamos a ver todos esos capítulos detalladamente, sin embargo, quiero que vayamos a nuestras Biblias desde Génesis capítulo 12 y vamos a ver algunos versículos para que vean esta historia y cómo se va desenvolviendo. Y van a ver las dificultades que se van presentando para Abraham, porque el autor nos presenta dos de manera muy clara. ¿Dónde inicia todo esto? En Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, encontramos el llamado de Abraham. Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. ¿Qué encontramos en el versículo 1 y 2 de Génesis capítulo 12? Encontramos la orden de Dios que le da a Abraham de salir de su tierra y de su parentela. Pero también encontramos una promesa doble. Hay dos promesas, o hay una promesa de dos caras que Dios le entrega a Abraham. ¿Cuál es la promesa de dos caras? Tierra y descendencia. Dios le promete Canaán. En este momento Abraham ni sabe qué es Canaán, pero Dios le promete Canaán, pero también le promete hijos. Ahora, esto es muy particular, hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el contexto de Génesis capítulo 12, en el capítulo 11, ¿qué creen? Nos cuenta cómo Abraham toma a una mujer por esposa, y en ese momento se llama Sarai o Sarai. Creo que la pronunciación correcta es Sarai. En el capítulo 11, versículo 30 dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Desde que Abraham toma a su esposa, él sabe que su esposa es estéril. ¿Y qué creen? Cuando Dios llama a Abraham, en el capítulo 12, le dice, te voy a dar hijos y te voy a dar una tierra. Desde ese entonces comienzan las dificultades, porque hay una promesa, hijos. ¿Saben cuánto tarda en que esa promesa se cumpla? Mucho tiempo. Ahora, en el momento en el que Dios llama a Abraham, en el capítulo 12, Abraham tiene 71 años y Sarai tiene 61 aproximadamente y aún no han tenido hijos. Y es una pareja que cree que los hijos son bendición y la familia debe ser numerosa y no tienen hijos. 70 años y 60 años y no tienen hijos, y Dios viene y le dice van a tener hijos. Y el tiempo pasa, transcurre y no hay hijos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 13, que pueden ir hojeando ahí en sus Biblias, en el versículo 14 y 15, después de que Lot escoge la tierra donde se va a ir a vivir, Dios viene a Abraham y le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti tierra, y tu descendencia para siempre. Nuevamente le vuelve a recalcar la promesa doble, tierra y hijos. Y aún no tiene hijos. Pero los años pasan. Y pasan. Y Abraham no tiene hijos. Ahora, ¿recuerdan lo que significa el nombre de Abraham? No Abraham, sino Abraham. Simplemente Abraham. Significa Padre exaltado. Cuando llega a algún lugar y le preguntan, oye, ¿y tú cómo te llamas? Padre exaltado. ¿Y exaltado por qué si no tienes ni un hijo? ¿Imaginan cómo se siente Abraham? Soy el Padre exaltado. ¿Pero exaltado de qué o por qué? Padre, pero sin hijos. O sea, no tiene exaltación. Pero Dios lo visita para consolarlo en el capítulo 15. En el capítulo 15 ya ha pasado un buen tiempo. Y Dios lo visita para darle un consuelo. Capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Todavía no se llama Abraham, aún se llama Abraham, Padre exaltado. Y viene a él en visión diciéndole, no temas, Abraham, no temas, Padre exaltado. Y le dice Dios,
Aunque el resto del mundo puede estar diciendo que no eres padre exaltado, ¿sabes algo, Abraham? Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿De qué le está hablando? Lo que lo hace exaltado es que es padre. Dios le está diciendo, no tienes hijos, pero ¿sabes algo? Yo soy tu escudo, yo te voy a defender en relación a eso, pero no solo eso, tu galardón, tu premio va a ser increíblemente grande. Yo creo que está haciendo referencia a los hijos que Abraham iba a tener, pero en este momento no tiene ni uno. Eso es simplemente un consuelo de parte de Dios. Los años han pasado y no tiene ni tierra ni hijos. Así que Dios le dice en el versículo 2 y 3 de Génesis 15, Abraham le dice a Dios, Señor Jehová, ¿qué me darás? O sea, tú eres mi escudo y me vas a dar un gran galardón, pero ¿qué me vas a dar? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa, no tengo hijos, y el que va a heredar todo lo que yo tengo, que de hecho tenía muchas posesiones, pero no tenía tierra. Abraham era un hombre muy rico, sin embargo no tenía tierra. Y él dice, todo lo que yo tengo, ¿de quién va a ser? No tengo hijos, va a ser de mi esclavo. ¿De quién otro? En Génesis 15:4, Dios le dice que no le va a heredar el esclavo, sino que le dice, vas a tener un hijo. Y para ilustrarle la promesa que le hizo desde que lo llamó en Génesis capítulo 12, en el versículo 5 y 6, le da una increíble ilustración. Vean lo que dice Génesis 15, versículos 5 y 6. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, Abraham, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué pasó? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En ese momento pudo haber dudado. Tenía más de 70 años y su esposa más de 60. No tenía ni un solo hijo. Y Dios lo lleva fuera de su tienda y le dice a Abraham, mira el cielo. Un cielo estrellado, no como el de nuestra ciudad que casi ni se ven estrellas. En el campo es increíble, es un cielo estrellado. Y él ve los cielos y las estrellas inmensas, grandiosas, majestuosas, allá a lo lejos en el firmamento, y ve que son incontables. ¿Se imaginan a Abraham? Dios le dice, cuenta las estrellas. Y Abraham intentando contar, 1, 2, 10, 100, 1000. No, es que son muchas. Nunca podría terminar de contar. Y Dios le dice, bueno, así va a ser tu descendencia. Tus hijos van a ser igual que las estrellas en el cielo. Y Abraham le creyó a Dios desde ese momento. Y su fe le es contada por justicia. Ese mismo día, en Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham, el pacto abrahámico, en el cual no solo le da la promesa, ahora Dios interpone un juramento por sí mismo. Dios le está diciendo a Abraham, la promesa que yo te he dado, esa promesa doble de tierra y de hijos, la voy a cumplir por amor de mí, por mi nombre. Y si no cumplo con esa promesa, me muero. Interpone un juramento ante el cual Dios está diciendo que si no cumple la promesa sea maldito y sea exterminado. Para Génesis capítulo 16, han pasado 10 años desde que Dios llamó a Abraham. Sarai, en estos 10 años, conoce la promesa. ¿Y qué creen? Sabiendo ella misma que era estéril, convence a su esposo Abraham, el padre de la fe, para que tenga un hijo con su esclava Agar. Con la esclava, no con la libre. ¿Qué hace Abraham? ¿Qué hace? Abraham, en incredulidad, pensando que él debe colaborar con el pacto divino, engendra de Agar a un niño llamado Ismael a sus 86 años. A sus 86 años engendra un pequeño bebé, no de Sara, no de Sarai,
sino de Agar, su esclava. Y eso le trae muchos problemas en su casa. Pero, peor aún, le trae problemas con Dios por su incredulidad. Ahora, cuando llegamos a Génesis 17, estamos pasando rápido, yo espero que en sus casas lean todos estos capítulos, pero cuando llegamos a Génesis 17, han pasado 24 años después de que Abraham fue llamado en el capítulo 12. Han pasado 24 años desde que fue llamado en el capítulo 12. Y han pasado 13 años después de que engendró a Ismael de la esclava Agar en el capítulo 16. Así que Dios vuelve a visitar a Abraham. Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Vean lo que le dice. Era Abraham de edad de 99 años. Él fue llamado aproximadamente a los 70. Han pasado mucho tiempo desde que Dios le dijo: vas a tener hijos y vas a tener tierra, y en este momento no tiene ni hijos ni tierra. Y tiene un hijo, pero de la esclava. Y Dios le dice: era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Abraham, escucha muy bien, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, es decir, entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera. Está reconfirmando el pacto, pero además le está recordando quién es Dios y qué es lo que ha hecho Dios. ¿Quién es Dios según el texto? Él es el Todopoderoso. ¿Y qué hizo ese Dios Todopoderoso? Hizo un pacto con Abraham, y su pacto no lo va a quebrantar. ¿Por qué le recuerda esto a Abraham? ¿Por qué creen que le recuerda y Dios viene y le dice: Abraham, soy el Todopoderoso? Y le dice: Abraham, yo hice un pacto contigo. ¿Por qué? Porque Abraham lo había olvidado. Abraham había olvidado esto. El pasar del tiempo, el hecho de no ver la promesa cumplida, ha provocado en Abraham pecado. Y el pecado lo ha llevado a olvidar el pacto de Dios. ¿Y quién es el Dios en el cual cree? Pero si Abraham hubiera recordado el pacto y quién es su Dios, hubiera andado, como dice al final del versículo, de manera perfecta. Pero él olvidó. Ahora, ¿qué es lo que sucede más adelante? En el versículo 5 de ese capítulo 17, el Señor le cambia el nombre a Abraham. Hasta ese momento se llamaba Abraham, padre exaltado. ¿Exaltado de qué? Tiene un hijo con una esclava, ni siquiera con su esposa, no ha podido. Y para acabar de ajustar la situación, Dios le cambia de nombre a Abraham y le dice: ahora serás llamado Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Y tiene un hijo de una esclava. Y le dice: a partir de ahora tu nombre va a ser Abraham, padre de multitudes. Miles van a salir de ti. ¿Recuerdas la ilustración del cielo con las estrellas? Lo voy a cumplir a través de ti. No creas que se me ha olvidado. Y en el versículo 15 y 16 dijo también Dios a Abraham de quién iba a nacer esa descendencia innumerable. No de Agar, de su princesa, a la cual también le cambia el nombre. Ya no Sarai, Sara. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella, no de Agar, no de otra mujer, de ella, de la estéril que ya está anciana, te voy a dar hijos. ¿Y saben qué le dice? Sí, Abraham, aunque lo dudes en tu mente, sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de esa mujer. La promesa no es para Agar, no es para Ismael, sino para su princesa Sara. Por medio de ella le daría el hijo prometido, por medio de la estéril. ¿Saben lo que hace Abraham ahora? En el capítulo 15 nos dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Saben cómo responde ahora Abraham?
Génesis 17:17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Es acaso eso posible? Un hombre viejo como yo y una mujer vieja como mi esposa podemos tener hijos, y no solo uno, todos los que nos prometes. ¿Qué pasa con Abraham? Ahora está dudando. El padre de la fe ahora se ha vuelto el padre de los dudantes, de los incrédulos. Está dudando de las promesas de Dios. ¿Por qué? Por su debilidad. Porque hay muchos factores que están impidiendo ver con los lentes de la fe. Su vejez, la esterilidad de su esposa, la vejez de su esposa, el hecho de que ya no estaba, como se dice, cumpliendo o viviendo la costumbre de las mujeres. ¿Y qué le dice Dios? Abraham, en su incredulidad, Dios lo pudo haber regañado y restituido, y pudo haber puesto otro hombre. Pero ¿qué hace Dios? En Génesis 17:19 respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué le dice? Sara te va a dar el hijo de la promesa. La promesa es para ti y tu esposa Sara, no para Agar. En el versículo 21 dice: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Un año después, Abraham. O sea, que en unos días tu esposa va a quedar en embarazo. Sí, esa mujer de 90 años, con canas, que ya su vientre ni siquiera está capacitado para traer hijos a este mundo, va a quedar en embarazo. Y tú, un anciano, senil, incapacitado por la edad, por el tiempo para tener hijos, vas a embarazar a tu esposa. Eso es difícil de creer, si no imposible de creer. Hay muchas barreras para la fe de Abraham. Pero no solo es la duda y fe de Abraham, también la de su esposa. Génesis capítulo 18 nos cuenta el cómo su esposa misma había dudado de todo este tiempo acerca de eso. Primero porque convenció a su esposo para acostarse con Agar. Pero en capítulo 18 Dios vuelve a visitar a Abraham en el encinar de Mamre, versículos 9 al 12 dice, Génesis 18 del 9 al 12, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo Dios: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Y qué hace Sara? Muchos intentan defender esto y dicen: no, se rió, pero no porque fuera incrédula, sino es que le parecía un tanto gracioso que siendo tan ancianita pudiera quedar en embarazo. No es cierto. Abraham y Sara dudaban de la palabra de Dios en este momento, porque la edad, la esterilidad y los otros factores habían hecho difícil en su mente creerle a Dios. Así que Sara escuchaba detrás de la puerta de la tienda, que estaba detrás de él, y Sara se ríe al escuchar a Dios hablar. Versículos 13 al 15, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Esa es la duda que hay en ella. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hermano, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Tú crees que hay algo difícil para Dios que Él no pueda hacer? Obviamente que no vaya en contra de su naturaleza divina, porque Él no puede pecar. Pero estamos hablando específicamente de esto. ¿Acaso tú crees que Dios está inhabilitado por un vientre estéril para dar hijos a una mujer de 90 años? ¿Está inhabilitado Él?
Así que Dios le dice, al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Punto. No se hable más. ¿Y qué pasa con Sara? Temblorosa de su Dios. Sara negó diciendo, no me reí. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Qué grandes dificultades para la fe del padre de la fe y para la que yo llamaría la madre de la fe. Qué grandes dificultades. Llamados 70 años, 60 años. Promesa, hijos y tierra. No tienen tierra y no tienen hijos. Qué grandes dificultades. Imaginen el cuadro que tenemos por delante. Dios una y otra vez le dice a Abraham, vas a tener hijos, vas a tener hijos, vas a tener hijos. Ya han pasado casi 30 años y no hay hijos. Nada. Sara está ilusionada desde antes de tener 60 años con tener un hijo. Ella como mujer se casó ilusionada, esperando tener hijos, pero era estéril. Viene la promesa, Abraham le cuenta a ella que van a tener un hijo y no tienen hijos. Y ya tienen 90 años y no tienen hijos. Pasan 10 años, nada de hijos. Pasan otros 10, nada de hijos. Pasan otros casi 10 años y nada de hijos. Y así va pasando el tiempo y ella seguía siendo estéril y se hacía más vieja, que es peor, hasta llegar a ser una anciana de casi 90 años de edad. Y a pesar de todo esto que acabamos de ver, lo que resalta el autor de Hebreos no es todo lo que les dije. ¿Qué resalta el autor de Hebreos en el capítulo 11? Vean nuevamente. Por la fe, también la misma Sara, ya expliqué esa parte, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Por la fe, aquí no se nos habla de ninguna duda, ni de Abraham ni de Sara. Simplemente nos dice, por la fe recibió fuerza para concebir. A pesar de la edad, a pesar de la esterilidad, la fe los llevó a concebir un pequeño. Por la fe recibió fuerzas para engendrar. La pregunta ahora es esta: ¿qué fue lo que impulsó a Abraham a sus casi 100 años? Escuchen bien esto. Al llegarse a su esposa, a conocerla íntimamente, a los casi 100 años y ella con 90, e intentar tener hijos una vez más. ¿Qué fue lo que lo impulsó a él? Porque estamos hablando de la fe de Abraham. ¿Hay fe en Sara también? Claro que sí, porque ella estuvo dispuesta a unirse una vez más a su esposo. Pero ¿qué fue lo que impulsó eso? Después de más de 30 años que no había pasado nada, 30 años y tal vez más desde que eran más jóvenes, intentando tener hijos y no había pasado nada. ¿Y qué va a ser diferente la situación ahora a los 100 años de Abraham y 90 de Sara? ¿Qué lo va a hacer diferente? La fe. La fe. ¿Qué fe? La fe que Dios le dio a Abraham y Sara, que ahora va a glorificar a Dios. Y eso nos lleva al segundo aspecto. La razón por la cual Abraham venció esas dificultades. ¿Saben cuál es la razón? La razón por la cual él puede vencer las dificultades y tú y yo como creyentes podemos vencer las dificultades está en el versículo 11, parte B. Cuando dice porque nos da una razón. La razón no solo es la fe, sino en quién se deposita esa fe. Vean lo que dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso es fe. Pero no es una fe ciega. Es una fe en el Dios omnipotente. Es una fe en el Dios fiel. Hay algo muy particular aquí, hermanos, y en todo el Nuevo Testamento. Y quiero que presten atención la siguiente vez que inicien a leer el Nuevo Testamento. ¿Saben algo? Pareciera que el autor de Hebreos y el resto del Nuevo Testamento está intentando ocultarnos información acerca de estas personas. Quiero que vuelvan a leer con ese lente el Nuevo Testamento.
porque pareciera que están intentando ocultarnos información de ellos. Porque como vimos en Génesis, Abraham sí dudó, ¿sí o no? No tuvo fe siempre, su fe no fue perfecta siempre. Abraham dudó, Abraham cayó en pecado, Abraham tropezó en su fe, incluso en relación a la promesa que Dios le había dado. Abraham no creyó en todo momento y su fe no siempre estuvo aquí arriba, a veces cayó. Incluso en el momento que se llega a Agar y tiene por hijo a Ismael. Pero el texto de Hebreos no nos dice eso, Pablo en Romanos no nos dice eso, y Pablo en Gálatas no nos dice nada de eso. Pareciera que quieren ocultar información. El autor de Hebreos simplemente dice, él creyó. Y a pesar de las dudas, a pesar de sus pecados, a pesar de sus constantes luchas, a pesar de la esterilidad de Sara, a pesar de que ya era viejo, por su fe venció a las dificultades. Creyó que Dios era todopoderoso y que era fiel a su pacto y que era el Dios fiel que iba a cumplir la promesa. Abraham que creyó. Pero el autor nos quiere mostrar que su fe perseveró hasta el fin. La fe que viene de Dios no simplemente te salva y te deja, sino que te salva y te lleva de la mano para perseverar hasta el fin. Eso es lo que nos quiere mostrar. Abraham cayó, sí, pero él se sobrepuso a la incredulidad, ¿cierto? ¿Saben por qué? Amados hermanos, hay algo que a veces no entendemos como cristianos, pero escuchen esto. La fe verdadera no evita que caigas en pecado, ¿o sí? Porque sigues cayendo en pecado, igual que yo. La fe verdadera no evita al 100% que caigas en pecado. A veces sí, pero no siempre. Sin embargo, la fe verdadera te levanta del pecado y no permite que continúes en él. Esa es la fe que viene de Dios. La fe verdadera no evita totalmente que sientas incredulidad en tu corazón. Aún hay incredulidad en tu corazón, ¿cierto? Igual que en el mío. Igual que en el de Abraham, el padre de la fe. La fe verdadera no evita que sientas incredulidad, pero sí te ayuda a perseverar en la fe a pesar de tu incredulidad, a pesar de los momentos en los cuales pareces más dudante que creyente. A pesar de eso, la fe verdadera te ayuda. ¿Qué creyó Abraham? ¿Y qué crees que debes creer tú y yo como cristianos? Dios es fiel. Dios es fiel. Debes predicarte eso constantemente a tu mente y corazón. Cuando vengan las pruebas, tú te debes predicar e ir a las Escrituras y decir, Dios es fiel, Dios se mantiene fiel, Él me va a guardar. ¿Saben por qué Dios es fiel? Por el resto de sus atributos. Voy a mencionar algunos. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas porque Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. Por lo tanto, Él debe ser fiel. Dios es fiel porque Él es soberano y lo que Él quiere lo hace cuando quiere, para lo que quiere y porque Él quiere. Él es soberano para cumplir su palabra. Dios es fiel porque Él es omnipotente, porque Él es capaz de hacer todo lo que dice que va a hacer. A los 70 años llamó a Abraham. Su esposa tenía 60 y era estéril. ¿Ustedes creen que le podía dar hijos? El rato que quiera. Es Dios. Abraham 100 años, Sara 90. ¿Creen que Dios le podía dar hijos? Sí, y se lo dio. ¿Por qué? Porque es Dios fiel, inmutable, soberano, omnipotente y Él hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, para lo que Él quiere. Ese es Dios. Y en ese Dios confiaba Abraham. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y por la fidelidad de Dios seremos guardados hasta el fin. Porque si Él nos llamó para estar en Jesucristo, nos mantendremos en Jesucristo hasta el fin. Y cuando Él regrese, continuaremos estando en Jesucristo, porque Él es fiel, no por ti, no por mí, porque Él es fiel. Hermanos, las promesas, los pactos, los testimonios, las palabras de Dios son fieles porque provienen de aquel que es fiel. Por eso son fieles. Ahora, ¿qué significa ser fiel?
¿Qué significa ser fiel? Ser fiel significa que eres digno de confianza, que eres confiable, que eres fidedigno, que cuando tú dices sí es sí y cuando tú dices no es no. Bueno, ese es Dios. Cuando Él dice sí es sí y cuando Él dice no es no. Esa es la fidelidad de Dios. Fundamentado en eso, Abraham se llegó a su esposa de 90 años, una anciana, estéril, que biológicamente estaba incapacitada para tener hijos. Y Abraham, un anciano de 99 años, casi 100, que también está incapacitado por el tiempo, pero ambos fueron capacitados por Dios, creyendo que Dios es fiel a su pacto. ¿Y saben lo que dice el apóstol Pablo de eso? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22 dice, Él creyó. Nuevamente no nos habla de las dudas, de la caída de Abraham, Él simplemente nos habla de su fe. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, parece que la esperanza se había esfumado y en contra de esa esperanza esfumada crece más esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Su cuerpo estaba ya casi muerto, era un cuerpo seco. Terrible. No lo consideró. Él fue a su esposa y creyeron en Dios. Y no importó su vejez, pero hay algo que tampoco importó, y Pablo dice que tampoco importó la esterilidad de la matriz de Sara, y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, no sabemos por qué se habla de la fe de Abraham como si hubiera sido una fe perfecta, porque eran hombres que cayeron y flaquearon en su fe. No sabemos, no sé por qué en el Nuevo Testamento no se habla de sus flaquezas. Pero ¿saben algo? Estaba meditando en el texto y creo, esto es una postura personal que creo que se puede aplicar. ¿Saben algo, hermanos? Creo que se dice eso, o que no se habla de las caídas en el Nuevo Testamento de esos hombres, de muchos de ellos, como un consuelo para nosotros, un consuelo para la iglesia. Porque, amados hermanos, cuando estemos en gloria, Dios no nos va a recordar todo lo malo que hicimos. Dios no nos va a recordar todas las caídas que tuvimos en este tiempo en el cual estamos peregrinando. Dios no va a venir y va a sacar la lista de las cosas malas que hicimos. ¿Saben qué va a hacer Dios? Va a sacar su lista de todas las cosas buenas que hicimos a través de la fe. Así como hacen los autores del Nuevo Testamento en relación a los hombres del Antiguo Testamento. No hablan de esas cosas malas, mencionan lo bueno que hicieron a través de la fe. Así será con nosotros. Dios nunca, nunca, nunca más se acordará de esos tropiezos, porque ya Cristo cargó con ellos en la cruz. No vamos a ser llamados al juicio final para ser castigados por algún pecado que cometimos. Vamos a ser llamados en el juicio final para ser recompensados por el Dios fiel que nos mantuvo fieles durante nuestro peregrinar. Hermanos, esto es importante para nosotros. ¿Saben por qué? Porque muchas veces tú y yo podríamos estar dudando de nuestro cristianismo. ¿Sí o no? Cuando vienen las luchas, y vienen las pruebas, y vienen las dificultades, y viene ese tiempo de escasez donde leo mi Biblia y no entiendo nada, donde leo mi Biblia y pareciera que la iluminación de Dios se ha apartado de mí. En esos momentos, amado hermano, debe recordar que Dios es fiel.
y te va a guardar hasta el fin. Porque sí, amado hermano, vas a tener tiempos de sequía. Sí, amado hermano, va a haber tiempos de prueba. Sí, va a haber tiempos en los cuales tú digas, creo que, no sé, tal vez no soy cristiano, y te lleve a llorar a los pies de Cristo, y veas la incredulidad más claramente que antes en tu corazón, y digas, no sé. En esos momentos debes ver los ejemplos que tenemos de la fe y recordar que Dios es fiel. Y no has sido salvo por ti, has sido salvo por aquel que dio su vida en tu lugar. Por eso. Y esto nos guía a lo tercero. La razón por la cual Él venció esas dificultades es la fidelidad de Dios. Recordar que Dios es fiel. Y eso nos lleva a la evidencia de su descendencia. Versículo 12 de Hebreos 11. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Habiendo Abraham perseverado en la fe, habiendo esperado, habiendo sido paciente, a sus 100 años, Dios permite que su esposa quede en embarazo. Su esposa de 90 años. Eso es increíble. Pero no es fantasía, es una historia real. Y tienen a un pequeño, llamado Isaac. Isaac significa risa. Y hay alguien que dice, en el momento en el cual le es anunciado a Sara esto, ella ríe de incredulidad. Y hay alguien que dice que por dentro posiblemente estaba llorando y diciendo, Señor, han pasado tantos años y aún no tengo un hijo, y ahora tú vienes y dices, voy a quedar en embarazo. Posiblemente por fuera estaba riendo, pero por dentro estaba llorando amargamente porque no tenía descendencia. Pero cuando tiene a su hijo, ella vuelve a recordar ese momento, ya no con incredulidad, sino con fe. Cuando tiene a Isaac y recuerda la fidelidad de Dios, su primer hijo es llamado risa, alegría, gozo, porque la palabra de Dios se había cumplido. Pero ¿saben algo? No solo les dio a Isaac. De Isaac les dio a Jacob y Esaú. Pero luego de Jacob les dio 12 hijos, los patriarcas. De esos 12 hijos, les dio millares de hijos, como la arena en el mar, como las estrellas en el cielo. Sin embargo, esa promesa de la descendencia tiene un cumplimiento natural y un cumplimiento espiritual. El cumplimiento natural de la promesa es la nación de Israel. El cumplimiento espiritual de esa promesa es la iglesia. El cumplimiento natural lo encontramos en el Antiguo Testamento. Josué, capítulo 21, versículos 43 al 45, cuando Israel llega a Canaán y por fin pueden poseer Canaán. ¿Saben qué dice? De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. ¿Con quién inicia el juramento? Con Abraham. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Miles de descendientes de Abraham. En el Antiguo Testamento se cumple el aspecto natural de esta promesa. Abraham finalmente ha engendrado una gran nación llamada Israel. Pero hay algo mucho más profundo en esto. Y es que el cumplimiento de esa promesa también sería espiritual. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, se inicia hablando, y aquí vemos a Cristo, de la descendencia de Abraham. El cumplimiento espiritual lo vemos primeramente en Cristo y luego en la iglesia. Inicia en Cristo
Porque Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y Pablo dice, esa simiente es Cristo. El cumplimiento espiritual de la promesa no se hace en el Israel nacional, sino en el Israel espiritual representado en Cristo. Cristo es la simiente prometida, es decir, Cristo es un mejor Isaac. Cristo es el verdadero hijo de la promesa hecha a Abraham. Y a través de Cristo, la generación que viene a través de Abraham ya no es natural, sino espiritual. Y ya no está conformada solamente por israelitas de sangre, ahora está conformada por israelitas espirituales. Hay un autor que dice, en el hecho del milagro, en relación al milagro de que una anciana de 90 años, Sara, quedara en embarazo, y en relación a María, la virgen que queda en embarazo del hijo de la promesa, hay una diferencia. Sara recibió de Dios el poder de concebir milagrosamente, pero de la semilla humana de Abraham. Sin embargo, la Virgen María, en ella, Dios mismo, fue el que preparó esa materia purísima de su sangre, y junto con eso estaba allí el poder del Espíritu Santo en lugar de la semilla humana. Era la semilla espiritual del Dios Trino que estaba dando a través de este grandioso milagro irrepetible la carne al Verbo de Dios. Y dice este autor, porque el Verbo se hizo carne, no de semilla humana, sino por una inspiración mística, misteriosa. Jamás podremos saber cómo fue esto, pero la Biblia afirma que el nacimiento del Señor Jesucristo fue por mucho, muchísimo más grandioso que el embarazo de Sara a sus 90 años. Ahora, lo que aplica a nosotros es que al estar unidos a Cristo, hay hijos de Abraham y hay hijos de Sara, hijas de Sara. Hay hijos de Abraham, hombres, y hay hijas de Sara. Hijos de fe, hijas de fe, que deben vivir por fe. Gálatas capítulo 3, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham, los que vienen por la fe. Amado hermano, tú puedes decir con mucha más autoridad que un israelita de sangre, yo soy hijo de Abraham. Nosotros, los cristianos, podemos decir con mucha más autoridad que ellos, porque ellos vienen de la simiente de Abraham de manera natural, nosotros de manera espiritual, mucho más sublime, mucho más grandiosa. Amado hermano, tú eres un hijo de Abraham y debes andar como tu padre, Abraham, viviendo por fe, a pesar de ti, creyendo en el Dios fiel. Vean lo que dice Romanos, aplicándolo a los creyentes. Romanos 4. Versículos 23 y 25, y no solamente con respecto a Él, porque en el contexto está hablando de Cristo como la simiente de Abraham, pero ahora dice, no solo con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado para tu justificación. Él fue entregado para que seas parte de la simiente de Abraham, para que puedas decir, Abraham es mi padre, porque estoy en Cristo Jesús. Pero no solo los varones son o llegan a ser hijos de Abraham. Hermanas, ustedes son hijas de Sara, la creyente. Ella es su madre de la fe.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, amadas hermanas en la fe, habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Amados hermanos, ¿cómo debemos vivir nuestra vida de creyentes? ¿Van a haber tropiezos? Sí. ¿Van a haber pruebas? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí. Algunas van a ser más duras, algunas van a ser menos duras, pero van a venir las pruebas y las dificultades. ¿Qué debemos hacer? Amado hermano, ya has sido justificado por medio de la fe y ya eres salvo a través de Cristo Jesús, tu Señor. Sin embargo, en tu largo peregrinar, una y otra vez debes recordar lo que Abraham tuvo en mente constantemente. Según Pablo, tuvo en mente el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Según el autor de Hebreos, tuvo en mente la fidelidad de Dios. Oh, amado hermano, sostente muy fuerte de esas dos cuerdas cuando venga la aflicción. Recuerda en medio del dolor y la prueba, Dios es poderoso, Dios es fiel y Él me sacará de esta situación o me mantendrá en ella, pero mi fe no va a menguar, porque fiel es Dios. Fiel es el que prometió, el que también nos salvará en última instancia. Hermana, ¿cuál debe ser tu caminar delante de Dios? Amada hermana, de manera muy breve, el autor incluye a Sara, una mujer que tuvo que pasar por varias dificultades junto a su esposo. Pero Pedro nos dice cuál es el ejemplo de una hija de fe. Sé sumisa a tu esposo. Sara obedecía a su esposo, Abraham, y le llamaba con mucha honra Señor. Trataba a su esposo con mucho respeto. Y el autor Pedro dice que todas las que creen en el Señor Jesucristo han venido a ser hijas de Sara. Por lo tanto, deben ser mujeres que hacen el bien, que temen a Dios y que honran a sus maridos en todo aquello que no va en contra de la palabra de Dios. Son mujeres fieles a Dios, son mujeres fieles a sus esposos. ¿Qué hacen los maridos como hijos de Dios? Aman a su esposa. Honran a sus esposas, se deleitan solo y únicamente en sus esposas. Y a través de eso viene la bendición para nuestros hijos. Amados hermanos, en todo esto, Isaac, el hijo de la promesa, fue bendecido. Y los hijos de Isaac fueron bendecidos. Y los hijos de los hijos de los hijos de ellos. Amados hermanos, tenemos una gran esperanza. Y es que la segunda generación de nuestra iglesia local continúe caminando con Dios y la tercera generación continúe caminando con Dios y que tengamos hijos de parte de Dios. Pero no solo eso, y es que esto nos llama a ser fructíferos espiritualmente. Oh, amado hermano, debemos luchar para tener hijos espirituales. Pablo tuvo un Timoteo. Mi amado hermano, ¿quién es tu hijo espiritual? ¿A quién podrías decir tú eres mi hijo espiritual? Tú eres el primer fruto de mi fe. A ti te prediqué el Evangelio y tú creíste en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo soy tu padre espiritual y tú eres mi hijo espiritual. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que están siendo fructíferos espiritualmente para Dios? Si no lo estamos siendo, oh amado hermano, este es un llamado de Dios para que como iglesia recapacitemos. Porque sí somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, pero ¿saben algo? Debemos buscar y hacer más peregrinos en esta tierra. Más, no solo nuestros hijos naturales, sino también los espirituales. Así como Abraham y Sara, que tuvieron un solo hijo, natural, pero millares espirituales. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque
Sabemos que a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, tú eres fiel. Y en tu fidelidad nos vas a sostener hasta el fin. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso y que no hay absolutamente nada que no puedas hacer en favor nuestro. Ya nos diste tremenda salvación. ¿Cómo no nos darás juntamente con Cristo todas las cosas? Y sin embargo nos llamas a ser fieles a nosotros. Permítenos, oh buen Dios, ser fieles a ti y caminar en una vida de piedad y honra a tu santo nombre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor.